sería la vida del hombre actual si no hubiera electricidad? Sin duda, la electricidad es una fuente de energía muy necesaria para las actividades de la población boliviana en cuanto al desarrollo productivo y económico. Para realizar esta práctica de laboratorio, utilizaremos el kit de electricidad. Los materiales que vamos a utilizar son tabla protoboard, 3 resistencias, una de 220 ohmios, otra de 100 y otra de 470, 2 conectores, fuente de energía, multímetro, voltímetro analógico y cables banana. Lo primero que haremos es comprobar nuestra fuente de energía. ¿Cuánto nos va a alimentar? Mide 2,93. Ahora realizaremos la prueba con nuestro voltímetro analógico. Mide casi 3. A continuación, lo que haremos es alimentar el positivo con positivo y negativo con negativo. Lo siguiente es probar una resistencia para saber si hay paso de corriente. Para ello utilizaremos 2 conectores. Una vez conectado, comprobaremos si existe paso de corriente. Como podemos ver, tenemos 0,2.90 de los 2,93 que se estaba alimentando. De esta manera demostramos el paso de corriente a través de la resistencia de 220 ohmios. Ahora realizamos una prueba con una resistencia de 100 ohmios. Como vemos, bajó la intensidad de la corriente. Ahora realizaremos con una resistencia de 470 ohmios. Conectaremos un circuito de resistencia en serie y en paralelo. Veremos cómo es la distribución de corriente. Utilizaremos 2 conectores, 2 resistencias, una de 470 y otra de 220 ohmios. Una vez instalado el circuito, mediremos cada resistencia. El paso de la corriente en la primera tendremos 1.94 y en la segunda 92, completando casi 280. Colocamos las 3 resistencias, un conector. Una vez conectado todo, empezamos a medir cada resistencia. Ahí podemos ver cómo se divide la corriente en cada una de las resistencias. Análisis de datos. Dentro del análisis de datos tenemos la intensidad total es igual a la suma de las intensidades y también tenemos que la resistencia total es igual a la sumatoria de las resistencias y el potencial total es igual a la suma de los potenciales. Esto para las resistencias en serie. Para las resistencias en paralelo tenemos que el potencial es igual para todos. La intensidad total es igual a la suma de 3 intensidades y para las resistencias es igual a la suma de la inversa de las resistencias. Aplicación de la práctica de laboratorio. Te invitamos a revisar tu manual de laboratorio, leer detenidamente el apartado Aplicación de la práctica de laboratorio y responder la consigna asignada. Determinamos la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito eléctrico en serie, con una resistencia, aplicando la ley de Ohm, en la que se indica que el voltaje será menor a la resistencia. Al aplicar el circuito eléctrico con 3 resistencias, determinamos la intensidad de la corriente eléctrica total, que es igual a la intensidad 1, 2 y 3 del circuito eléctrico. La intensidad de corriente que atraviesa el circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta, por lo cual la ley de Ohm se cumple en la práctica de laboratorio. Determinamos el valor de la resistencia por medio del código de colores. El fenómeno de la electricidad demostrada nos permite reflexionar sobre el uso adecuado de los aparatos electrónicos, entre otros. Consumir de manera racional la electricidad para el cuidado del medio ambiente. Hemos llegado al final del curso Uso de Laboratorio para maestras y maestros del Sistema Educativo Plurinacional para la especialidad de Física. A nombre del Ministerio de Educación, a través de la Unidad Especializada de Formación Continua, UNEFCO, esperamos que sea provechoso para tu práctica docente y contribuya a la profundización de la educación científica, tecnológica y productiva. Y recuerda, la revolución educativa parte de la revolución docente.